Bienvenidas y bienvenidos al micropodcast de Liga Linterna, un espacio para platicar sobre ciudadanía y democracia. Hoy nos acompaña Pablo Rosal, líder en formación de Ciudadanía Celeste. ¿Cómo estás, Pablo? Muy bien, muchas gracias por recibirme. No, gracias a ti por hacer el espacio y por venir a compartir con nosotros y nosotras. Y para empezar, pues me gustaría que te presentaras y luego si me puedes contar pues qué es Ciudadanía Celeste para quienes no saben. Ok, bueno, yo soy un politólogo, em, me dedico a estudiar política, a estudiar problemas, ¿verdad? Y estudiar soluciones. Y Ciudadanía Celeste es, para hablar con precisión, es un comité pro formación de un partido político, ¿verdad? Ciudadanía Celeste aspira a ser un partido político y lanzar candidaturas en 2027. Y sobre todo, Celeste es un anhelo de cambiar la manera de hacer política en el país. Eh, Somos muchos ciudadanos de distintos ámbitos, no todos son politólogos, no todos son abogados, hay gente, hay de todo, ¿verdad? Dentro de Celeste, pero al final somos muchas personas que queremos cambiar la manera de hacer política y un poco rescatarla, ¿verdad? Rescatar la política que mucho ha sido desatendida, ¿verdad? Ya por demasiado tiempo. Yo creo que el año pasado todos vimos las consecuencias de dejar desatendida la política y pues nosotros ya no queremos eso, queremos hacer algo distinto, ¿verdad? Entonces eso es Celeste, ¿verdad? En pocas palabras. Bueno, como pues decís, hay muchas personas involucradas, Uh-huh. pero pues ya que estamos platicando contigo, Uh-huh. pues me gustaría saber cómo fue que decidiste involucrarte en Celeste, a pesar de que pues ya contaste que pues eras politólogo, que sos politólogo y tal, Uh-huh. pero Uh-huh. como que cuál fue esa chispa que te dijo, bueno, quiero participar de esto, quiero involucrarme un poco más. Ok, por un lado hablaré de yo personalmente y después cómo fue mi interacción con Celeste, ¿verdad? Em, yo creo que a mí siempre me ha llamado la atención participar, ¿verdad? Y hacer política. Yo desde hace varios años fui a un viaje misionero pues, con un grupo de personas y fuimos a Escuintla y fuimos a eh, algunos pueblos, ¿verdad? Que hay por ahí. Y bueno, uno se topa con la realidad del país, que es una realidad muy chocante, ¿verdad? No solo te topas cómo se ve una persona que padece de desnutrición crónica, sino ves la pobreza, ¿verdad? En su forma más cruda. Y yo creo que a partir de ese momento sentí una necesidad de poder hacer algo al respecto, pero no me satisfacía el llegar a una comunidad y, y digamos, bueno, el aspecto espiritual para mí es muy importante, pero digamos, no es suficiente con llegar y dar víveres, por ejemplo, o no es suficiente con hacer jornadas médicas. Si bien esos son paliativos que ayudan muchísimo a esta gente, eso no cambia el hecho que están en esa situación, ¿verdad? Y realmente la única manera en que puedes cambiar trascendentalmente la situación de muchas personas es a través de la participación política, ¿verdad? Eh, yo entiendo que la participación política es muy tabú en Guatemala y tiene su razón, ¿verdad? El país tiene una historia de 200 años de muchísimo autoritarismo, donde la lógica es, si no es para estar de mi bando, mejor ni te metas en política, y si te metes a política, muy probablemente ibas a estar involucrado en algunas cosas turbias. Entonces la mayoría de la gente creció con este miedo a participar, ¿verdad? Y a disentir y a criticar y proponer. Entonces, por eso es un tema que se ha dejado muy atrás en Guatemala, pero yo creo que afortunadamente no viví ese tiempo y por eso no crecí tanto con ese miedo, digamos. Entonces, por eso personalmente a mí me ha nacido siempre poder hacer algo al respecto, ¿verdad? El problema que tenía era que no sabía exactamente cómo participar, ¿verdad? Claramente los partidos políticos actuales no me sentía identificado con ellos para nada. Y digamos, y aquí me adelanto un poco, pero Celeste tiene una orientación más hacia la derecha, un poco de centro derecha. Y lo que Celeste de alguna manera quiere intentar llenar es ese vacío
que existe en este lado del espectro político, porque los partidos que se autoproclaman de derecha tradicionalmente son partidos no solo sumamente corruptos, sino son partidos que al final que pactan y venden el país prácticamente, y esa no es la manera correcta, pues, de construir un país y generar desarrollo. Y bueno, pero en ese momento yo realmente, y esto es ya estando yo como un estudiante universitario, no encontraba ese espacio donde yo me sintiera lo suficientemente cómodo de que participar en política no implicara ensuciarme las manos, que ese es otro prejuicio, ¿verdad? Para meterte en política tienes que ensuciarte las manos, para hacer cosas buenas para la gente tienes que ensuciarte las manos, y ese es un prejuicio que yo nunca he estado de acuerdo. Y yo no encontraba cómo, aparte, canalizar la frustración que yo sentía y la impotencia que yo sentía en muchos momentos cuando uno va viendo noticias o están sucediendo un montón de cosas. Especialmente a partir de 2019, Guatemala ha vivido una regresión democrática sumamente pronunciada, y eso se ha visto sobre todo en el área del sector justicia, pero también cómo este sector se ha convertido en un arma contra periodistas, ¿verdad? Y pues contra personas que han buscado cambiar ese sistema. Y bueno, ¿dónde ponía yo esa frustración? Y ahí fue cuando me enteré del proyecto de Ciudadanía Celeste. Y la razón principal por la que me enteré era porque figuras notables que también se habían graduado de la misma facultad en la que estudié, estaban involucradas ahí, ¿verdad? Y para mí eso era importante porque, por un lado, no solo miraba que había gente con muy buenos principios, gente que son muy buenas personas, genuinamente. Algunas de estas personas, curiosamente, cuando entré a la universidad fueron mis auxiliares y fueron algo duro conmigo. No, son mentiras, pero yo las conocía, ¿verdad? Personalmente, y después cuando vi que estas personas estaban involucradas en este proyecto político, yo dije, bueno, a lo mejor a mí me llama la atención. Y un miedo que yo tenía al principio y que después se fue disipando era que, por ejemplo, que yo estuviera llegando muy tarde al proyecto y que yo pudiera hacer poco para contribuir a ese proyecto, o que tal vez íbamos a tener desacuerdos fundamentales, ¿verdad? En ciertos temas o algo por el estilo, y con el tiempo me di cuenta que eso no fue así, que recibían ideas muy distintas, que hay gente con posturas muy distintas, pero lo que realmente une a todas estas posturas es una serie de principios que maneja el partido, ¿verdad? Principios sobre visión de Estado, ¿verdad? Sobre políticas públicas, sobre qué es dignidad, ¿verdad? Para nosotros y ese tipo de cosas. Entonces, con el paso del tiempo, al final me terminé involucrando, y cuando vi que era un espacio seguro para ya finalmente entregar esa energía que nunca había desatado, digamos, nunca había invertido en poder hacer algo, empecé a involucrarme más hasta estar donde estoy ahorita, ¿verdad? Manejando junto con un equipo increíble la comisión de formación y participando en la junta directiva y organizando eventos con los demás, ¿verdad? Y por eso estoy aquí contigo el día de hoy. Qué importante lo que dices también de los prejuicios. Tal vez desde afuera es bien fácil venir y pues tener estas ideas de no, es que la política pues no funciona porque siempre son corruptos y siempre hay que ensuciarse las manos, como tú decías, pero pues al final también encontrar estos espacios como te sucedió a ti te puede cambiar esa perspectiva y puede como abrirte las puertas a otras realidades de lo que es hacer política. Y pues a veces esas realidades también traen barreras y traen obstáculos. Entonces, pues preguntarte con qué barreras se han topado ustedes como Ciudadanía Celeste en este proceso. Bueno, yo creo que una primera barrera, bueno, la voy a mencionar porque ya hablé un poco al respecto, pero es un poco la barrera cultural, ¿verdad? El tabú,
Bueno, en política no es algo bueno, no es algo mío. Realmente, y uno cuando piensa política, uno piensa tal vez la presidencia o el Congreso, pero muchas veces realmente si tú ves una definición de política, si pensamos que es política, realmente política es el arte de resolver problemas, de resolver conflictos, ¿verdad? Entonces realmente política no es algo que tenga que extenderse hasta algo tan grande como el Congreso o la presidencia. Política puede ser en nuestras comunidades o en nuestras municipalidades, ¿verdad? Pero no solo están esos prejuicios, sino segundo, nos hemos topado con barreras institucionales muy fuertes. La manera en que está diseñado el sistema electoral, el sistema de partidos políticos, funciona de manera que los costos para participar y entrar son sumamente altos para proyectos políticos genuinos que no quieren venderse desde un principio. Y esto tiene razones históricas. Buena parte de lo que es la ley electoral y partidos políticos es mucho de ese diseño, es una imitación al sistema electoral que tenía Guatemala antes de la democratización. Aquí estoy hablando un poco como politólogo, pero creo que va a ser un poco interesante esto. Y es que cuando estaban las dictaduras militares, solo habían 4 partidos institucionales, y entonces agarraron como este mismo grupo de reglas y básicamente hicieron una especie de copy-paste para las reglas actuales, ¿verdad? Para requisitos de conformación de partido, para las estructuras internas del partido. Hay como una postura muy, digamos, paternalista en el querer imponer un modelo de organización interna, y este modelo tiene un montón de vicios terribles. Parte del miedo que a veces tenemos es que cuando tengamos una expansión hacia otros departamentos, es que por la manera en que la ley impone la organización interna, se filtre algún caudillo local y intente cooptar el partido, digamos. Ese es el tipo de miedos y cosas que tenemos que prever por cómo está diseñada la ley. Y bueno, también estamos haciendo algo al respecto, ¿verdad? Ahorita tenemos un equipo de personas que están diseñando propuestas para la CAME, que es como una serie de mesas de propuestas del Tribunal Supremo Electoral, para intentar modernizar ese sistema, ¿verdad? Entonces, esa es otra barrera. La tercera es una barrera, digámosle, coyuntural. El año pasado, la manera en que el Ministerio Público atacó al Tribunal Supremo Electoral y intentó, digamos, cuestionar el proceso electoral, intentarlo cancelar al final los resultados electorales, que eso fue lo que propusieron en diciembre, asustó a muchas personas. Entonces, en las jornadas de adhesión, que mucho de lo que hacemos es venir a lugares aquí como La Sexta, ¿verdad? O Pasos y Pedales, o lugares donde mucha gente esté caminando y conversar con la gente. ¿Y qué nos decían las personas? O sea, estoy de acuerdo que necesitamos algo distinto, pero no quiero firmar y apoyarles porque no sé si el MP me va a investigar, no sé si el MP me va a hacer esto y lo otro. Y claro, ¿cómo uno se va a sentar 15, 20 minutos explicándole a cada persona qué es lo que realmente está sucediendo en el tema de las firmas? Y no sé, o sea, es un montón que procesar, y entonces ese miedo realmente nos causó muchísimos problemas el año pasado, pero afortunadamente a partir del 14 y 15 de enero, que finalmente las nuevas autoridades fueron juramentadas, ese miedo cambió por esperanza, ¿verdad? Esperanza de que vale la pena hacer estos proyectos. Porque imagínate, ¿por qué harías un proyecto político si sabes que aunque ganes te van a sacar? O sea, nada que ver, ¿verdad? Pero ahorita lo que más está es este sentimiento de esperanza de un montón de gente que sabe que se necesita cambiar la manera de hacer política, ¿verdad? Y que de alguna manera están conscientes de las amenazas que ha recibido nuestra democracia, nuestras libertades, nuestro futuro, pero tampoco electoralmente se sienten identificados, ¿verdad?, con el partido del gobierno actual, ¿verdad? Por cuestiones ideológicas, por temas de propuestas y así.
Entonces nosotros queremos llenar ese vacío, ¿verdad? De alguna manera. Pero a pesar de las barreras, yo creo que vale la pena. Si hay algo que sí debo decir que aprendimos estas elecciones es que se pueden ganar sin necesidad de endeudarse con un montón de grupos de interés, y es posible ganar haciendo política y campaña en las calles. No necesitamos un montón de plata para poner pancartas en todos lados y poner nuestras caras en todos lados para poder ser conocidos y poder tener resultados, ¿verdad? Entonces, creemos que a pesar que están estas barreras, se pueden superar, y al final esa superación creo yo que es una expresión de ciudadanía que muchos han estado mostrando dentro del proyecto, y es parte de las cosas que me entusiasman muchísimo. Y ya para ir cerrando, pues justo durante todo este tiempo hemos hablado sobre pues estos prejuicios y estas barreras y estas cosas que pues no permiten que esos deseos de participar que como que se vuelvan tangibles, ¿verdad? Entonces tal vez si pudieras como, o si quisieras decirle algo a personas que incluso pues nos están viendo ahorita y que dicen así como yo siempre he querido, pero hay algo que no me deja, ¿verdad? O sea, como que tal vez encender ese fueguito que pues alguna persona podrá tener de empezar a participar, y especialmente pues en la política partidaria, ¿verdad? Bueno, yo tal vez lo que le diría a esa persona, hablando un poco desde mi experiencia, yo tuve también ese dilema, ¿verdad? Y voy a ser muy honesto de frente, no es un camino fácil, ¿verdad? Pero a mí en ese momento en que estaba intentando decidirme, dije, bueno, está mi miedo hacia lo que puede suceder si tomo este camino de la participación política, pero después pensando dije, me da más miedo todavía cómo va a ser mi vida si me mantengo siempre con esa inquietud y digamos, ver mi país y sentir que pude haber hecho algo y no hice absolutamente nada. Digamos, mi vida sería muchísimo más fácil si no participara en Celeste, pues tendría más tiempo libre, más recursos, andaría tal vez ocupado con amigos o saliendo con alguien o qué sé yo, ¿verdad? Pero al final cuando tenemos eventos y conocemos a gente nueva y la gente llega y se desahoga y ves estas cosas crecer, aunque vayan poco a poco, yo creo que nada puede reemplazar ese sentimiento de satisfacción, ¿verdad? Yo estoy muy consciente que esto es un proyecto que va a tardar más años, ¿verdad? O sea, el plan es 2027, ser una opción alternativa, una opción no electoral. Y bueno, de 2024 a 2027 falta un montón de tiempo, ¿verdad? Pero me da más miedo el cómo sería mi vida si no estaría haciendo algo y cómo me sentiría, que los miedos que me da este camino difícil, ¿verdad? Tal vez en la vida las cosas más difíciles y tener un sentido de responsabilidad, que tengo un propósito, tengo una responsabilidad, creo que son las cosas que realmente nos llenan y pues nos llevan a la plenitud, ¿verdad? En nuestras vidas, y que mejor dedicar tu vida y morir en el intento de proyectos así genuinos que pasar una vida tranquilo, pero lo que estoy haciendo, ¿verdad? Entonces eso diría. Pues muchas gracias, Pablo, por contarnos también tu experiencia, que al final pues me imagino que cada quien en Celeste tiene su historia y tiene como su vivencia, y pues es bien valioso conocer las experiencias personales de cada uno, así que te agradezco un montón pues por hacer el espacio y por compartir esto también, y pues gracias por ver el micropodcast de Liga Linterna, un espacio para hablar sobre ciudadanía y democracia.